bien, mis hermanos. También saludamos a nuestro amigo y hermano, el pastor Marcelo Pinto, desde Chile, allá en Chile. Mi pastor, gracias y estamos juntos. Sé que usted también está en una campaña ya de los eventos finales y seguimos nosotros de acá. Un saludo desde Ecuador. Saludo desde Ecuador. Muy bien. Mis hermanos, quisiéramos nosotros ver, ayer estábamos viendo que cómo enfrentar los tiempos finales, mis hermanos, cómo enfrentar los tiempos finales, pero siempre debe ser como Cristo nos enseñó. Y Él cuando tenía la última prueba, para la última prueba, Él dedicó su tiempo a la comunión y a la oración, a la dependencia del Padre. También nosotros, mis hermanos, sabiendo que estamos viviendo el último tiempo, ¿cuánto más deberíamos, hermanos, nosotros? ¿Cuánto más deberíamos? Mis hermanos, quisiera en esta noche, mis hermanos, ver algunos de los eventos proféticos que nos muestra el último libro de la Biblia. Usted dirá, nos muestra muchos, es verdad, nos muestra muchos eventos proféticos. Pero mis hermanos, quiero decirles, mis hermanos, así a ustedes, que la palabra de Dios no se escribió, anteriormente no tenía ni capítulos, ni versículos, ni títulos, ni subtítulos. Ya después, cuando ahora tenemos la Reina Valera, los copistas, así, todos ellos fueron que le pusieron, y no quiero decir que está mal, está bien, las secciones que están divididas en capítulos, versículos, títulos, así, en los cuales nosotros podemos ver. Y quizá veamos, mis hermanos, una de las algunas cosas que vamos a ver, mis hermanos. Pongamos Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, en ciertas Biblias dice las dos bestias. Ya habla de las dos bestias. Ya, muy bien. Pero mis hermanos, y aquí sí quisiera centrarme, mis hermanos, en cada evento que se iba a dar, mis hermanos, siempre se mostraba el santuario. En cada evento que se iba a dar, siempre se mostraba, mis hermanos, el santuario. Y cuando iba a dar comienzo al mensaje de las 7 iglesias, mis hermanos, lo vemos a Jesús, mis hermanos, allí en el santuario, pero lo vemos en el lugar santo. Y por eso Apocalipsis, mis hermanos, Apocalipsis capítulo 1, veamos así rápidamente para ver, mis hermanos, para ver Apocalipsis capítulo 1 y el versículo número 9, dice así, Apocalipsis 1:9, yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. El que había sido perseguido, ¿por qué causa? Acordémonos de esto, por dos cosas, por la palabra de Dios y por el testimonio ¿de quién? De Jesucristo, dice. Muy bien. Yo estaba en el día del Señor, versículo 10 del capítulo 1 de Apocalipsis, en el día del Señor, y oí detrás una gran voz
como de trompeta. Y decía: yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y aquí y le nombra: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Todavía no se había presentado ese mensaje, pero se le presenta a Jesús y le dice a Juan: escribe en un libro, ¿qué cosa? Lo que ves, y envíalo. Ahora, muy bien, cuando dice yo soy el alfa y el omega y el principio y el último, ¿a quién creen que ustedes se refieren? ¿A quién? Es a Jesús, porque Él es el alfa y Él es ¿qué cosa? Y Él es la omega. Versículo 12. Y me volví, dice, para ver del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros uno semejante a hijo de hombre, vestido de ropas que figuraba hasta los pies, y ceñido con el pecho en su cinto de oro. Entonces, en otras palabras, mis hermanos, para dar comienzo a un evento profético o histórico que nos muestra el libro de Apocalipsis, mis hermanos, nosotros vemos aquí que primero presenta al santuario. El santuario, mis hermanos, es el mensaje central de la Biblia. Allí es donde se dan los eventos. O sea, en otras palabras, desde allí se dirige al universo, al mundo. Y todo mensaje, mis hermanos, todo mensaje está para que salgan los habitantes donde así es en el santuario. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros, y ahí comienza, ahora dice que lo ve ahí en 7 candeleros, dice, de oro. Ahora, mis hermanos, ¿en qué lugar estaban los candeleros? No estaban en el lugar santísimo. ¿En el lugar qué cosa? En el lugar santo. Y como se iba a dar un mensaje para el tiempo del fin, Jesús está en el lugar qué cosa. Ustedes saben que después que ascendió al cielo, Jesús fue al lugar qué cosa, al lugar santo. Fue al lugar. Y de ahí viene el mensaje para las iglesias, y nosotros encontramos el capítulo, y después, según nuestras Biblias, el capítulo 4, el capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7, 8, 9, 10, 11. Pero, mis hermanos, el centro del mensaje el centro del mensaje del libro de Apocalipsis es el capítulo 12, es el capítulo 13 y es el capítulo 14. ¿Ya? Este es la parte más central. Y usted dirá, ¿y lo demás? El capítulo 15 ya muestra que el tiempo de gracia se ha acabado. Por eso en el capítulo 16 ya vienen las plagas que anteceden a la segunda venida de Cristo. En el capítulo, mis hermanos, 19 nos muestra la destrucción de la bestia y el falso profeta, o sea, la destrucción. Pero en el capítulo 20 ya nos muestra la destrucción del dragón, o sea, del diablo, completo ya para siempre. Capítulo 19, solo la destrucción de los malos, cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Pero en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis ya nos muestra que después del milenio ya será destruido Satanás completamente. Ahora, mis hermanos, bueno, ese será otro pasaje que nosotros estudiaremos. Muy bien, ahora para
para dar el comienzo del capítulo 12, capítulo 13 y el capítulo 14, nuevamente está el mensaje del santuario. Y miren, Apocalipsis capítulo 11, versículo número 19. Capítulo 11, verso 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto, y grande, ¿qué cosa dice? Granizo. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, dice, el arca del pacto. Ahora les hago una pregunta. En las secciones del santuario, ¿dónde estaba el arca? ¿Dónde estaba el arca? ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? En el lugar santísimo, porque es allí el centro mismo, mis hermanos, donde está la presencia de Dios mismo. Allí está la presencia de Dios. Usted me dirá, ¿pero por qué? Miren lo que dice el libro de Éxodo, el capítulo 25, no pierda Apocalipsis, el libro de Éxodo, el capítulo 25 y el verso 22. Éxodo 25, 22, libro de Éxodo, capítulo 25, verso 22. Vamos a ver, mis hermanos. Éxodo 25, 22. Y de allí dice, me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces, ¿dónde está la presencia misma de Dios? Allá, en el arca, en el lugar santísimo. Ahora, en el capítulo 11, ahora vamos a Apocalipsis, capítulo 11, verso 19, dice, y el templo de Dios, o sea, el santuario, fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se veía en el templo. Eso quiere decir, mis hermanos, que los mensajes que van a ser dados ya no vienen del lugar santo, ya vienen del lugar santísimo, o sea, de la última parte, de la última obra que Dios, que el Señor va a hacer y va a mostrar lo que va a pasar con los habitantes de esta tierra, mis hermanos, y las cosas que van a suceder. Y por eso después, cuando vemos nosotros, mis hermanos, en el capítulo número 12, capítulo 12, versículo 1, el Señor da una parte como que hace recordar. Mire, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto, en angustia de alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata o rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ahora, cuando nosotros vemos que decía 7 cabezas, por eso, mis hermanos, cuando nosotros vemos la última parte, en las otras partes no se ve estas cabezas, pero ya en lo último ya podemos ver que este dragón tiene ¿qué cosas? 7 cabezas y 10 cuernos. Y 10 cuernos. Y sigue diciendo, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón.
que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Sigamos. Y la mujer huyó, dice, al desierto, donde había un lugar preparado por Dios para allí sustentarla por 1260 años. Ah, mis hermanos, entonces aquí, esto ya es para el tiempo, ¿qué cosa? Ya viene a los tiempos del fin. Y quizá cuando vemos nosotros aquí, ya nos muestra desde el año 538 hasta el año de 1798. 538 hasta el año de 1798. Y sigue un poquito diciendo, y el verso 9, y fue lanzado, dice, fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, dice, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Cuando nosotros vemos allí, mis hermanos, quizá ustedes dirán, pero eso es un poco de historia. Ahora yo quisiera, mis hermanos, que nosotros vayamos, versículo 13, 12-13. Y cuando vio el dragón que había sido lanzado, al que arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer 2 alas del águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, en un lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad del tiempo, o sea, lo mismo, 1260 años. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como río, para que fuese, ¿qué cosa? Arrastrada. Versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado fuera. Aquí nosotros, mis hermanos, vemos que en la última escena final, tanto del capítulo 12, después ya vamos a ver el capítulo 13 y el capítulo 14, mis hermanos, aparece el gran remanente de Dios, el pueblo que el Señor levanta, el pueblo que levanta Él. Y por eso cuando vemos, mis hermanos, allí, primero se presenta a Satanás como una serpiente, serpiente símbolo de engaño. Y nosotros sabemos muy bien, mis hermanos, claro, se presenta como serpiente, pero también como dragón, o sea, las dos cosas. Y mis hermanos, desde el año 538 hasta el año de 1798, mis hermanos, y a través del tiempo ha venido siendo un poder, mis hermanos, engañador y un poder perseguidor. Y en la Edad Media, en el año 538 a 1798, actuó de las dos maneras. Un espíritu, ¿qué cosa? Engañador. ¿Y qué más? Y un espíritu perseguidor, mis hermanos. Un espíritu perseguidor. Por eso, mis hermanos, el capítulo, y me gustaría que ustedes lo lean, hermanos, lo lean, el capítulo 38 de este libro, El conflicto de los siglos, dice, nuestra única salvaguardia, y mis hermanos, la única salvaguardia en la Edad Media de aquellos hombres y mujeres que mantuvieron su fe, fueron aquellos que pusieron siempre delante los mandamientos de Dios, la fe de Jesús y el testimonio de Jesucristo. Y por tener eso, fueron, mis hermanos, perseguidos, muertos, y unos fueron engañados.
Mis queridos hermanos, y por eso quizá les leo, hay un párrafo en el que me gustaría leerles. Mire, dice, el segundo párrafo: se hará oposición, dice, se ridiculizará a los que traten de obedecer a todos los mandamientos de Dios. Ellos no podrán subsistir sino en Dios. Para poder soportar la prueba que les espera, deben comprender la voluntad de Dios, tal cual está revelada en su palabra. Nos preguntamos nosotros, aquellos portaestandartes y fieles antorchas en la Edad Media, su única salvaguardia fue la Biblia y solo la Biblia. Y eso los mantuvo fieles y firmes. En el último tiempo, mis hermanos, será igual. Será igual. Por eso es que el mensaje, mis hermanos, comienza a decir, comienza a mostrar que para comenzar esto es el mensaje del santuario, pero el mensaje del lugar santísimo donde está el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto, ¿qué había? Nosotros recordamos que estaban las tablas de piedra, estaba, mis hermanos, el maná y estaba la vara de Aarón. Pero aquí entonces podemos ver que este remanente, muy en alto, defiende, predica, proclama los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y ese remanente, mis hermanos, no es que termina ahí. Ese remanente, mis hermanos, es el que dará el fuerte pregón, pero con este estandarte: los mandamientos de Dios, el testimonio de Jesucristo y la fe de Jesús. Mis hermanos, en los cuales debemos sostenernos nosotros. Y por eso, mire cómo dice: para poder soportar la prueba que les espera, deberían comprender la voluntad de Dios, tal cual les sea revelada en la palabra, pues no pueden honrarle sino en la medida del conocimiento que tengan de su carácter, gobierno y propósito divinos, y en la medida en que obren conforme a las luces que le hayan sido concedidas. ¿De acuerdo con? A las luces. Mis hermanos, en la Edad Media, muchos solo tuvieron la Biblia, pero hicieron de la Biblia la única regla de fe. Pero para el tiempo del fin, mis hermanos, para el tiempo del fin estaba profetizado que Dios iba a levantar un pueblo con unas características muy esenciales y únicas: mandamientos de Dios, testimonio de Jesucristo. O sea, como dijo, a la ley y al testimonio. Y es por eso, cuando nosotros vemos el capítulo 12 de Apocalipsis y el verso 17, entonces dice: el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, el mensaje del santuario, del lugar santísimo, va a mostrar los últimos eventos finales que van a suceder aquí en esta tierra. Y eso está mostrado en el capítulo 12, y ya vamos a ver el capítulo, mis hermanos, 13. Quizás no lo vamos a ver todo. Por eso, y sigue terminando el párrafo: solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán subsistir el último gran conflicto. ¿Quiénes? Solo los que hayan, ¿qué cosa dice? Fortalecido su espíritu en las verdades de la Biblia. Es el tiempo, mis hermanos, de hoy, hacer como le dijo el ángel: comer el librito, comernos, mis hermanos. Es el tiempo, porque vienen días donde vamos a necesitar estar fortalecidos en esta palabra, porque ese espíritu de engañador y de perseguidor aún todavía sigue. Y por eso, mis hermanos,
Ya cuando nosotros vemos en esta parte de allí, ahora viene el capítulo 13, mis hermanos, y yo quisiera terminar en esta parte. Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva. Obedeceré a Dios antes que a los hombres. La hora crítica se acerca. Hemos asentado los pies en la roca de la inmutable palabra de Dios. Mire cómo dice. Estamos preparados, página 652. Estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dice, estamos. Mis hermanos, nosotros nos preguntamos entonces aquí, ya cuando viene la sección siguiente que nosotros tenemos dividido como el capítulo 13, ya nos muestra, mis hermanos, dos poderes que en el tiempo del fin le van a hacer la guerra al Dios del cielo. Y van a utilizar, mis hermanos, todas las armas necesarias, todas las armas que estén a su alcance. Y ahí se va a unir para la última, mis hermanos, batalla, podría decir allí, ahí se va a unir también con más fuerza el dragón. Por eso miren cómo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo número 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio el poder, su trono, y grande, ¿qué cosa dice? Y grande autoridad. ¿Cuántas cabezas, mis hermanos, tenía el dragón? 7 cabezas. A través de la historia, a través de los imperios que han pasado, el dragón siempre ha estado ahí queriendo destruir al pueblo de Dios. Lo hizo con Babilonia, lo hizo con Medo-Persa, lo hizo con Grecia, 3, lo hizo con Roma pagana, 4, lo hizo con la Roma, ¿qué cosa? Con la Roma papal, mis hermanos, lo hizo con la Roma papal. Después lo hará, mis hermanos, con la otra bestia que dice Apocalipsis 13. Lo hará también. Y lo último, mis hermanos, tratará de unir al mundo. Por eso 7 es un número perfecto. Y el 7º será con el nuevo orden mundial que unirá a todos, totalmente todos, junto con los 10 cuernos, todos unidos allí, y el dragón a la cabeza, al frente, queriendo destruir a un pueblo. Pero Dios siempre tendrá en esta tierra un pueblo que levante y refleje y desarrolle el carácter de Cristo. Por eso es que cuando vemos Apocalipsis 11:19, para abrir estos eventos, para mostrar esto así, muestra en qué lugar está. Y vemos al arca del pacto, el santuario, el lugar santísimo. O sea, lo último, la última parte, mis hermanos. Y ahí abre esa cortina de los eventos y nos muestra. Y por eso mire cómo dice el versículo Apocalipsis 13:2. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, dice sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón, mire cómo dice, le dio su poder, su trono y grande autoridad. Ya habíamos visto en una clase pasada cuál era, mis hermanos, su trono, su territorio, su poder, su autoridad para que dicte leyes. Lo hizo en la Edad Media y lo va a hacer, mis hermanos, en el tiempo del fin. Lo hizo esta primera bestia y también lo hará esta segunda bestia que nos muestra en Apocalipsis 3, únicamente yéndose en contra del Dios del cielo y en contra de su ley y en contra del pueblo que
mantenga en alto. Por eso dice Apocalipsis 12, 17, y el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, o sea, con el residuo, con lo último que quedó, el resto de la descendencia de ella, los que ¿qué? Los que guardan los mandamientos de Dios. Mi querido hermano, ¿en qué parte nosotros nos encontramos? Y cuando nosotros vemos la otra parte, mis hermanos, de Apocalipsis 13 y el versículo número 11 en adelante, nos muestra, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como qué cosa, hablaba, y esto está conjugado, el verbo ser o estar en el tiempo, en un tiempo, ¿qué cosa? En un tiempo futuro. Mis hermanos, entonces cuando nosotros vemos esta parte así de acá, mis hermanos, que en el último tiempo del fin, este poder de la primera bestia, que fue un poder perseguidor, engañador, también va a engañar a esta segunda bestia y le va a poner su ADN de engañador y de perseguidor si no se unen conforme ellos dicen. ¿Y detrás de quién está todo eso? Detrás está el dragón. Por eso dice que va a hablar como qué cosa, como dragón. Acá a esta primera bestia dice que el dragón le dio todo el trono, toda la autoridad y todo el poder. Acá esta va a hablar. Y cuando es hablar, es por medio de leyes, es por medio de decretos. Por eso nosotros sabemos muy bien, mis hermanos, sabemos muy bien que la ley dominical no la dictará ningún país de Europa o de... No. ¿Saben quién? El país donde nació con una libertad de conciencia, libertad religiosa, se terminará, mis hermanos, con una gran persecución, no solo ahí, sino a todos aquellos, mis hermanos. Entonces, cuando nosotros vemos, mis hermanos, esta parte así de acá, nos damos cuenta en qué tiempo del Apocalipsis estamos. Mis hermanos, nosotros estamos en el centro, o sea, la parte que tiene que ver con esto. Y sigue diciendo, versículo número 12, y ejerce toda la autoridad, de Apocalipsis 13:12, y ejerce toda la autoridad, dice, de la primera bestia, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal, que dice, fue en este tiempo ya, cuando Estados Unidos hable como dragón, la herida ya estará, ¿qué cosa? Sanada. La herida estará sanada, dice, fue sanada. Eso quizá todavía no lo vemos, hermano. Fue sanada. Y sigue diciendo, también hace grandes señales. Y engaña, versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores que le hagan la imagen a la bestia, que tenía la herida de espada y vivió. Y nosotros podemos ver ahora que los dirigentes políticos allá en Estados Unidos también están apoyando que el Día de la Familia. ¿Y de dónde nació, mis hermanos, el Día de la Familia? El Día de Familia, mis hermanos, nació de la gran encíclica Laudato Si de Roma. O sea, el Papa Francisco tiene preparado todo y está de esa manera queriendo unir al mundo allí, unirlo al mundo.
Y usted se preguntará, ¿y entonces qué debemos hacer? Pero cuando se esté dando esto, mis hermanos, cuando se esté dando esto de aquí, mis hermanos, Apocalipsis 14, mire cómo dice: después de esto miré aquí el Cordero, estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en sus frentes. Versículo número 14. Versículo número 4 de Apocalipsis 14. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, y estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en su boca no fueron halladas mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Cuando se esté, mis hermanos, dando lo último de Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17, Dios tendrá un pueblo, mis hermanos, un pueblo que antes del fin del tiempo de gracia predicará con una gran voz fuerte, y este remanente predicará el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Y usted me dirá, pero si esto se vino predicando desde 1844. Sí, mi hermano, pero en el último tiempo, este mensaje, mis hermanos, será el que haga la división entre los que sirven a Dios y los que no le sirven, entre los que obedecen y entre los que desobedecen. Por eso es que los mensajes del primer ángel diciendo en gran voz, Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo los cielos, la tierra y el mar y las fuentes. Dice: temed a Dios y dadle gloria. Mis hermanos, cuando habla de darle gloria, dice que todo lo que coma y lo que beba debe ser para la honra y la gloria de Dios. Entonces nos preguntamos, como este mensaje es el mensaje del santuario del lugar santísimo, esto quiere decir, mis hermanos, que este es el mensaje donde el remanente debe predicarlo, proclamarlo, vivirlo y también practicarlo. Porque de este ya no hay un mensaje más. El capítulo 15, mis hermanos, 15 y 16, nos muestra que el tiempo de gracia se acabó. Ya no hay más. Ahora vienen las 7 últimas plagas. Entonces, y el versículo 8 dice: y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Y el mensaje del tercer ángel dice: y el tercer ángel le siguió diciendo: si alguno adora a la bestia. Esto será, mis hermanos, lo último. Cuando siervos iluminados, cuando el dragón, junto con esta primera bestia, junto con la segunda bestia, y junto, mis hermanos, con esos 10 cuernos, unidos juntos, quieran engañar al mundo y perseguir allí, habrá un pueblo que dice: si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado en el cáliz de su ira, y será atormentado. Mis queridos hermanos, este es el mensaje último de advertencia para el último llamado. Entonces nos preguntamos, mis hermanos, por eso el capítulo 38, mis hermanos, nos muestra, y ahora vamos a la página 653 del Conflicto de los Siglos, dice: pero Dios, dice, primer párrafo, pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia, y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. O sea, mis hermanos, cuando este grupo esté predicando, estará predicando el evangelio eterno y puro, mis hermanos, estará predicando.
nosotros nos preguntamos en esta noche, mi hermano, y entonces, ¿en qué tiempo estamos? Mis hermanos, el tiempo estamos para que el último mensaje debe ser predicado. Y después, cuando ve el último, y si nosotros vemos Apocalipsis 14 más adelante, mis hermanos, es que cuando ya hay la división, la separación, mis hermanos. Los que obedecieron, como se predicó este mensaje, y los que aceptaron, se pusieron del lado del pueblo de Dios. Y los que no, pues se quedaron del otro lado. Por eso dice que Dios tendrá un pueblo, dice. Y seguimos con el pasaje. Página 653. Ni las opiniones de los sabios, ¿qué más? Ni las declaraciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de la mayoría, nada de esto, ni en conjuntivo, ni por parte, debe ser considerada como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina, precepto, debemos cerciorarnos de que si los autoriza un categórico así dice Jehová. Mi querido hermano, por eso es que el último mensaje, mis hermanos, el último mensaje que predicarán, mis hermanos, este pueblo, solo será, mis hermanos, aquellos que hayan tomado la decisión. Y voy a la página 660, mis hermanos. Me salto a la página 660 del conflicto de los siglos. Cuando llegue, dice, el tiempo de la prueba, los que hayan seguido la palabra de Dios como regla de conducta serán dados a conocer. Entonces es el tiempo, mi hermano. Es el tiempo. Por eso Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y en el último tiempo vemos las características. Aquí está la perseverancia, o sea, la paciencia, la perseverancia, la firmeza. Y dice: cuando llegue el tiempo de la prueba, los que hayan seguido la palabra de Dios como regla de conducta serán dados a conocer. En verano no hay diferencia notable entre los árboles de hojas perennes y los que pierden, pero cuando vienen los vientos de invierno, los primeros permanecen verdes, tal como los otros que pierden su follaje. Así también nos será dado a distinguir actualmente a los falsos creyentes de los verdaderos cristianos, pero pronto llegará el tiempo en que la diferencia saltará a la vista. Dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro. Primero dice la oposición, mis hermanos. Cuando este pueblo remanente de Apocalipsis 14 esté predicando, mis hermanos, habrá tanta oposición, porque el dragón, la primera bestia y la segunda bestia, unidos todos los reinos del mundo, irán en contra del remanente. Y por eso dice, y sigue diciendo: dejad que la oposición se levante. Ahorita todavía no hay oposición. Ahorita no. Pero en ese tiempo, ¿qué van a decir? No, nosotros hemos tomado la decisión de que el domingo es el día del Señor, de que el domingo es el día de guardar, no el sábado. Por eso Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Habrá dos grupos: los que guardan los mandamientos de Dios y aquellos
que por querer comprar y por querer vender y por querer estar bien con el sistema, van a aceptar la marca de la bestia y ahí van a poder ellos por un momento comprar, vender, tener buenas cosas, pero tristemente estarán del otro lado. Y termina diciendo: dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda, y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe, pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en los días de prosperidad. Mis hermanos, ¿qué dice? Cuando el fanatismo, la intolerancia vuelvan a empeñar el cetro y el espíritu de persecución se encienda. Mis queridos hermanos, ¿qué podemos ver? Por eso es que Apocalipsis capítulo 12, capítulo 13 y el capítulo 14 es un solo bloque, es uno solo. Por eso que muestra ahí la persecución antigua y la persecución final. Persecución final. Allí, mis hermanos, hubo persecución. Solo los fieles no les importó ir a la cárcel, ser quemados, ser destruidos por las fieras o ser desterrados, ser quitados de todo, no les importó. Lo único que importaba es servir al Señor. Y así también, mis hermanos, habrá un pueblo en el cual únicamente le sirva, mis hermanos, solamente le sirva al Señor. Y termino la página, mis hermanos, 163 del libro Maranata, ya 162 dice: la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, antes, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá su destino eterno. En Apocalipsis 13 se presenta con claridad este asunto. Vi otra bestia que subí de la tierra que tenía 2 cuernos, dice, semejantes a los de un cordero. Y muestra hasta el versículo 17. Esta es la prueba por la que deben pasar los hijos de Dios antes de ser sellados. Todos los que demuestren su lealtad a Dios mediante la observancia de su ley y negándose a aceptar el falso día de reposo, se alistarán bajo la bandera del Señor, Dios Jehová, y recibirán el sello del Dios viviente. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el descanso dominical, recibirán la marca de la bestia. Mientras se le mostraba a Juan las últimas grandes luchas de la iglesia con las potencias terrenales, también se le permitió contemplar la victoria final y la liberación de los fieles. Mirando más allá del humo y del estruendo de la batalla, contempló a una hueste sobre el monte de Sión, con el cordero, llevando, en vez de la marca de la bestia, el nombre de su Padre escrito en su frente. Mis queridos hermanos, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14 casi están llegando a su final. Mis hermanos, los eventos serán rápidos. El pueblo de Dios debe levantarse donde quiera que esté y proclamar estas verdades sin temor, sin miedo. Si hoy estamos así, hagámoslo desde acá, pero cuando podamos, mis hermanos, dediquemos nuestro tiempo a proclamar este mensaje. No sé, en plazas, en parques, en lugares, visitando y proclamando que el fin del tiempo de gracia está a las puertas. Y usted dirá, ¿y este pueblo remanente qué va a hacer? Yo termino, mis hermanos, con el libro de los Salmos, el capítulo 27 y el verso número 1. Mire cómo dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿Qué dice?
Jehová es mi luz. Y podríamos decir, Jehová es mi salvación. En el tiempo del fin, cuando el dragón, la bestia y todos estos reinos unidos, solo Jehová va a ser nuestra salvación y solo Él va a ser la luz. Nadie más. Muchas filosofías, muchos falsos profetas se levantarán. Dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Si estamos del lado de la palabra, no tengamos miedo ni temor, mis hermanos. Versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos. Tres cosas: malignos, angustiadores y mis enemigos. Mi hermano, no me queda tiempo para mostrarle, porque este capítulo también es una profecía para el tiempo del fin. Usted sabe que hay amigos y esos amigos se vuelven, ¿qué cosa? Enemigos. No es que usted de una tiene un enemigo. Primero a veces es amigo, después se vuelve su ¿qué? Su enemigo. Así es. Hoy día tal vez son amigos, pero un día serán nuestros peores enemigos. Dice, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y leo hasta el 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Mis queridos hermanos, Dios en ese tiempo, aquel grupo remanente, mis hermanos, sabrá que solo Jehová es su luz, Jehová es su salvación. Aunque se junten malignos, angustiadores y enemigos, dice, para comer mis carnes, ellos tropezaron, ¿y qué dice? Cayeron. Mi querido hermano, por eso es que la palabra de Dios nos muestra en el capítulo 14 el gran triunfo de la verdad. El gran triunfo de la verdad. Proclamando el último mensaje. Prepárese para ser parte de ese pueblo. Hoy es el tiempo de prepararse. Ya no hay más tiempo. Hoy ha llegado el momento, mis hermanos. Hoy ha llegado el tiempo de poner nuestros dones, de poner nuestros recursos, de hablarle a alguien. Amén por unos hermanos que en este tiempo están mandando sus mensajes, llevando estos mensajes, dando estudios bíblicos, aún por esto. Pero cuando termine, mis hermanos, cuando tengamos la oportunidad, por favor, no desmayemos. Dios nos ha llamado para eso. Dios nos ha llamado. Antes de eso, debemos proclamar en el lugar donde estamos, en su ciudad donde está, proclamar el mensaje, apoyar este mensaje. Es el tiempo, mi hermano. Y quizá podamos decir como Josué, yo y mi casa, yo y mi vida, serviremos aquí a Jehová. Si ese es nuestro sentir, Salmos 27 se cumplirá. Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación. Que Dios lo bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana. El día de mañana es jueves, mis hermanos, nuevamente estaremos junto a ustedes, si es esa la voluntad de Dios. Hermanos, envíen sus pedidos de oración, envíen sus pedidos. La próxima semana, mis hermanos, la próxima semana, si todavía con la voluntad de Dios seguimos aquí, mis hermanos, y desde el día viernes, creo así, vamos a tener, mis hermanos, estudios proféticos. Mañana le vamos a dar a qué hora va a ser un estudio profético. Cuando digo estudio, no es un sermón, es un estudio de estos tiempos del fin, la ley dominical, los 144,000, y ahí sí lo vamos a hacer. Usted va a preguntar también de allá, usted va a preguntar. Mis hermanos,
Usted puede entrar a YouTube, ahí está con mi nombre, ya en el link se lo envió, vamos a ir subiendo y usted puede ir viendo y descargando los sermones, puede también suscribirse, mis hermanos, y de esa manera reenvía a muchos y también está predicando el Evangelio. Mis hermanos, vamos a terminar cantando con el himno 186.